Doctora Aguinaga Varo hablará sobre el objeto social como toda actividad lícita. La ponencia está en el tomo 3, página 25. Bueno, buen día. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Con la sanción de la Ley 27.349 de apoyo al capital emprendedor, esta noción del concepto o este concepto de o noción del objeto como objeto plural y amplio, indudablemente nos está obligando a que reconsideremos, repensemos o analicemos no solamente el concepto de objeto, sino también la función del objeto. El objeto que nosotros entendemos como la descripción de los actos o la categoría de actos que la sociedad puede desarrollar durante su existencia a los fines de alcanzar el fin para el cual fue creada. O sea, esa descripción de la actividad que la sociedad va a desarrollar a los fines de alcanzar los fines para el cual fue creada. Y con respecto a la función, hablábamos que el objeto nos señalaba o tenía una función de garantía que la proyectábamos en 3 dimensiones. Primero, respecto al ámbito de aplicación o al ámbito de actuación, debido a que delimitado demarcaba los actos que iban a ser imputados a la sociedad. Otra, la proyectábamos a nivel de los socios, es decir, que los socios se resguardaban respecto de los actos o la actuación que sus administradores o representantes iban a hacer, debido a que no podían realizar actos que sean notoriamente extraños al objeto social. Y una tercera función de garantía proyectada en el plano de los terceros, es de que los terceros iban a tener alguna certeza respecto a la actuación o qué actuación iba a ser imputable a la sociedad. Ahora bien, frente a esto del objeto plural y amplio que tuvo sanción con la Ley 27.349, nos encontramos con el viejo inciso tercero del artículo 11, que nos dice que el objeto tiene que ser preciso y determinado. Y no solamente eso, no faltó algún órgano de controlor que en algún momento tuvo la brillante idea de exigirnos un objeto único o de hacer una especie de relación analógica entre el objeto y el capital para que esa sociedad pudiese desenvolverse en la vida comercial. Pero ¿qué pasa? Como comencé esta disertación en el año 2017 con la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor y la inclusión del objeto amplio y plural, el artículo 36 dice un poco que el objeto puede ser amplio y plural y que los actos o las actividades que lo constituyen pueden guardar relación entre ellas, guardar relación o conexidad entre ellas o no. Y a su vez, el artículo 51 refuerza esta idea de objeto amplio que dice que los administradores de las sociedades pueden realizar todos los actos descritos en el objeto social o que se encuentren directa o indirectamente vinculados a ellos. Es decir, que el administrador de la SAS tiene un amplio margen de actuación y su actuación va a ser imputada a la sociedad, sobre todo aunque no se encuentre descrito en el objeto social. Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento y esta evolución que ha tenido el concepto de objeto, yo me permito, la ponencia mía o la propuesta mía es de que la ley permita la posibilidad o nos dé la posibilidad de incluir el objeto social como toda actividad lícita. De esta manera estaríamos asemejando la actuación de la sociedad o de la persona jurídica a la actuación de la persona humana, debido a que toda la actuación orgánica que realicen sus administradoras va a ser imputable a la sociedad. Y finalmente yo he evolucionado, esto otorgaría una gran certeza en el tráfico mercantil y comercial a esa sociedad. Y he evolucionado un poco en esta ponencia que presenté y no descarto la posibilidad también de derogar quizás al objeto como un elemento esencial de la persona jurídica o de la sociedad. Gracias. No me sonó la alarma. No llegó a consumir los 5 minutos, cosa que le agradecemos. Si están el doctor Daniel Casella o la doctora María Alejandra Jurado. No parecen estar. No están aquí. De todas maneras, la ponencia se llama La necesidad de regular la responsabilidad societaria por filtración de datos en reuniones virtuales. Está en el tomo 3,
página 91. La doctora María Noel Ferrer nos hablará sobre la responsabilidad del socio oculto del accionista. Perdón, dije tomo 3, pero me parece que está en el tomo 4. Me equivoqué de tomo. No sé. Por lo menos, esta está en el tomo 4, página 113. Doctora. Muchas gracias. Buenos días. Va tarde ya, creo. ¿Sí? Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. El objeto de esta ponencia en realidad tiene por finalidad replantearnos si el artículo 35 debiera aplicar o no, que yo creo que no, al socio oculto de un accionista. Lo cierto es que el artículo 34 nos establece la previsión de la actuación societaria de este socio oculto y el artículo 35 establece cuáles son las consecuencias de infringir dicha prohibición y determina que la responsabilidad en ese caso de ese socio oculto va a ser ilimitada, solidaria y subsidiaria. Ahora bien, es cierto que la ley no hace ninguna disquisición en relación al tipo social y que en principio si la ley no lo hace no nos corresponde a nosotros hacerla o al intérprete, pero lo cierto es que lo que yo advierto es que arribaríamos a una solución asistemática en relación a cómo está regulada la estructura de las sociedades por acciones en nuestra ley. Y el razonamiento en realidad se apoya básicamente en dos puntos centrales. Uno es específicamente el derecho común y el otro de orden societario. El vinculado al derecho común tiene que ver con que el ocultamiento de un socio en realidad lleva íncito un acto de simulación y la simulación como tal no está prohibida en nuestro ordenamiento en tanto sea lícita y no perjudique a terceros. Por lo tanto, si nos encontramos frente al ocultamiento lícito de un socio, en un caso societario, lo que deberíamos ver es de qué forma se puede perjudicar a un tercero y para eso recaemos directamente en la estructura de la tipificación, que es lo que existe para consagrar los intereses de estos terceros que se vinculen con la sociedad. Por lo tanto, considerando que el negocio en sí es lícito y que el tercero solo puede esperar aquello que surja del tipo social, no veo cómo puede ser sistemático entender que este socio tiene que responder en una forma más extensa que la que está prevista para el socio ostensible, sobre todo sabiendo que este tercero nada conoce del negocio oculto. Por eso es que la conclusión mía es que el artículo 35 no debiera aplicar al socio oculto de un accionista. Muchas gracias. Rapidito. Récord absoluto de precisión, concisión y uso del tiempo. Doctor Fernando Marcos. Responsabilidad de los administradores de hecho, su necesaria regulación por la Ley de Sociedades. Tomo 4, página 135. Bueno, muchas gracias. A ver, este tema viene un poco a cuento o encontró su puntapié de inicio con la sanción de la ley de SAS y la incorporación al artículo 52 de la figura del administrador de hecho, ¿no? Un tema que ya la doctrina venía trabajando hace mucho tiempo y que para mí cobra cierta importancia, particularmente su regulación por la ley de sociedades. ¿Por qué? Porque yo parto de reivindicar, tengo una ponencia después en esta comisión, pero en otro momento, sobre ese tema, parto de reivindicar precisamente la especialidad en materia de responsabilidad que hace que la ley societaria sea el ámbito propio y natural donde debe estar y donde está regulada la responsabilidad societaria, quedando las normas del Código Civil y Comercial para una aplicación supletoria para aquellos casos o situaciones, como siempre ocurrió, porque esto en definitiva no cambió nunca, siempre fue así. Para la teoría general de la responsabilidad civil siempre abrevábamos en el Código Civil antes y ahora en el Código Civil y Comercial. Entonces, mi preocupación es por esta suerte de avance en materia de responsabilidad, donde vemos que hay cierta tendencia cada vez más vincular responsabilidades o extender responsabilidades. Y creo que la figura del socio de hecho, que trajo la ley de SAS, debería también incorporarse en la ley de sociedades. En la ley de sociedades precisamente, por un lado, para delimitar y para que quede perfectamente establecido cómo o cuándo estamos frente a un socio de hecho, es decir, aquel que, o el llamado socio de facto, como llamaba Mariano Gagliardo, que es uno de los pocos autores que se ha referido de manera más contundente a esto.
aquel que realiza actividades en forma habitual, constante, de gestión, de administración, y es tolerado y es aceptado por los accionistas o por el resto de los administradores, o también se incluye Gallardo dentro de esta figura también aquellos que han sido elegidos y hay algún vicio por algún incumplimiento o inhabilidad para la designación de estos administradores, o si han sido elegidos en violación a las normas estatutarias o legales, ¿no? Entonces, también el hecho de delimitar y de establecer la figura del administrador de hecho, que tiene hay algunos impactos en la ley de sociedades, cuando se habla de la responsabilidad en materia de sociedades con objeto ilícito o con actividad ilícita, también en el 54, cuando se habla de la responsabilidad de los daños causados a la sociedad por los socios o por aquellos que la controlan, por dolo o culpa. También está implícitamente contenido el socio de hecho en la acción de responsabilidad concursal en el 173, ¿no? Cuando habla de todos aquellos que han colaborado, participado o permitido esa insolvencia con dolo. Y creo que es importante llevar esta figura a la ley de sociedades, precisamente porque para darle el cauce legal que debe tener la responsabilidad de cualquier administrador, incluso los de hecho, es decir, dentro del marco de la ley de sociedades, donde la especialidad de la responsabilidad hace que la responsabilidad de ellos sea delimitada o establecida bajo un factor de atribución exclusivamente subjetivo, que es el que establece la ley de manera concreta, excluyendo, en mi opinión, el factor objetivo. Creo que es totalmente ajeno a la ley de sociedades, por eso creo que es fundamental este tratamiento, y también aplicarle a los administradores de derecho las mismas reglas de los administradores de derecho, las mismas reglas de los administradores de derecho, es decir, que deben obrar y exigirles el cumplimiento de sus deberes de diligencia y lealtad como si fueran administradores de iure, es decir, cumplir con las mismas reglas. ¿Por qué? Porque esto se da en muchísimos casos. Todo el tiempo vemos sociedades donde formalmente, particularmente sociedades familiares, muchísimas, donde hay un directorio, una gerencia formal, pero en rigor de verdad hay socios que son los que, sí, ya terminó, que son los que en definitiva terminan manejando o llevando a cabo la gestión de la sociedad. Esto creo que también adquiere, y termino con esto, una relevancia importante desde que contamos con la sociedad de un socio único, ya sea SAS o la sociedad por acciones. ¿Por qué? Porque cuando hay una sociedad de socio único donde está diferenciado el socio de la administración, en muchos casos puede ocurrir. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que existe un administrador de hecho es un hecho ilícito por sí? No, para nada. Lo que estamos diciendo es que en la medida que se den los presupuestos de la responsabilidad y que exista realmente un daño injustificado causado por la gestión de este administrador de hecho que cumpla con las reglas de la responsabilidad, tendrá que responder como cualquier otro administrador y en las mismas condiciones y con los mismos alcances que los administradores de derecho, de la sociedad de que se trate. Muchas gracias. Se salvó por un pelito. Bien, ahora es el turno del doctor Miguel Raspal. ¿No está? No lo veo a Miguel. Bueno, para las actas, diría, la ponencia del doctor Raspal es inhabilitación concursal y la continuidad de los administradores sociales en el cargo. Está en el tomo 4, página 169, y desde ya que adhiero a lo que allí propone, porque no desaparecen los administradores por la falencia. Bueno, invitamos entonces ahora a todos los colegas a anotarse en una lista. Por vicepresidencia. Nombre, colegio, digo. Tomás Araya también, Palmero. Está Schiarchi también, Palmero. ¿Anotaste allá en el medio? En el medio. Sancho, Pedro. Bueno, es Capdevila. Es 1 minuto por cada uno. Yo también me anoto en la lista. Así que comenzamos con... Comenzamos con el doctor Martínez Folca, por favor. Allí a la derecha del estrado. Muchas gracias. Para la ponencia del doctor Marcos, si no le parece que las reglas del mandato son suficientes para responsabilizar al administrador de hecho,
por cuanto el administrador de hecho entiendo que no puede ejercer de otra manera esa administración de hecho si no es por la representación derivada del mandato. Gracias. Doctor Tomás Araya. Tomás, estás acá, del otro lado. No, se apagó. Hola, ahora sí. Estoy muy de acuerdo con la ponencia de la doctora Ferrer, la suscribo in totum. Explicó perfectamente, a mi entender, los fundamentos del derecho común y del derecho societario. Si no me equivoco, por lo menos la versión del anteproyecto que tengo en la cabeza, del 19, incluía la responsabilidad por apariencia, pero creo recordar, no sé si es el último, digamos, versión, pero que mantenía esta responsabilidad solidaria, que, digamos, la trasladaba al artículo 35. Así que es una pregunta más que nada, además de manifestar mi apoyo a la ponencia, a Rafael y a algunos de los otros corredactores del fundamento para mantener eso. Gracias. Gracias. Seguimos con el doctor Palmero, que está justo detrás del doctor Araya. Sí, solamente dos observaciones. La primera, que la sociedad es una persona jurídica. Hoy en día, por el Código Civil y Comercial de la Nación, hay una parte general corporativa que está especificada, donde evidentemente ahí se establece la necesidad para el nacimiento de una persona jurídica que tenga un objeto determinado. Sería una incoherencia que pudiera suceder estas dos cosas. Además, es esencial al contrato asociativo el alcanzar un fin común, y ese fin tiene que de alguna manera ser determinado. El segundo problema vinculado con la apariencia, quiero decirles que en el derecho comercial el problema del socio oculto nació antes que la teoría de la apariencia en el derecho civil. Hoy, con el alcance de la buena fe y toda la construcción que se ha hecho en materia de la apariencia, yo diría que con el derecho común sería más que suficiente para resolver los problemas. Y coincido plenamente con la ponente en el sentido que no se puede sancionar al aparente en una situación más extensa que la que hubiera tenido el principal. Eso porque hace a la buena fe, y eso en el derecho italiano está expresado en numerosos fallos al respecto. Nada más. Gracias. El doctor Capdevila está justo detrás del doctor Palmero. En realidad, buenas tardes, y al igual que Tomás, felicito a la ponente, la doctora Ferrer, por su brillante trabajo. Pero lo que iba a comentar ya lo comprendió de manera brillante el doctor Palmero. Solo agregar que la apariencia en el derecho societario, a partir de los fallos nacionales en materia de representación, no genera responsabilidad. Por eso deberíamos tener cuidado en qué sector del derecho societario se aplica y se presume o se busca responsabilidad. Nada más. Gracias, doctor. El doctor Schiarsky, sobre el otro lado, allí. Luego vos. Bueno, sí, respecto a la responsabilidad del administrador, digamos, aparente, del verdadero administrador que no está inscrito. Recuerdo que en el caso de la quiebra de Correo Argentino, cuando estaba, digamos, el doctor Javier Dúa, no está presente acá, en el concurso le estableció la responsabilidad del que era el administrador real, digamos, que en ese momento era Franco Macri, que la única consecuencia que le produjo fue que, bueno, cada vez que viajaba a Punta del Este tenía que pedir autorización para salir del país. Pero la consintieron inclusive en el concursado y quedó totalmente libre. Un poco refrenda lo que decía el doctor Palmero, en que con las normas actuales se puede aplicar. Gracias, doctor Schiarsky. El doctor Pedro Sánchez Herrero, que está detrás. Bueno, quería hacer un comentario sobre la figura del administrador de hecho. Estoy de acuerdo con que tendría que ser regulado, pero
yo haría un paso más, o sea, no solo en la parte general de la ley de sociedades, sino en el Código Civil y Comercial, porque digo, creo que hay un consenso doctrinario y jurisprudencial sobre el concepto y sobre la consecuencia, ¿no? Sobre aplicarle las mismas normas que se le hubiera aplicado al administrador de derecho. Por lo tanto, yo por lo menos no encuentro objeción para que sea establecida esa simple fórmula en el Código Civil y Comercial. Y creo que además sería recomendable, porque mire, paradojalmente, este consenso que creo que hay en doctrina y jurisprudencia, cuando se regula o cuando se reguló, produce algunas inconsistencias o incoherencias. En la ley de SAS, ley 27349, prevé la consecuencia de la aplicación de las normas de los administradores de derecho, pero dice que va a ser responsable aquel que tuviera un ejercicio habitual por actos en los cuales no intervino. O sea, habría una diferencia que no se entiende en el administrador de las SAS, que sería responsable casi objetivamente, si tiene ejercicio habitual, sería responsable por actos que él no intervino, y en cambio en una SRL o en una SA no tendría esa responsabilidad. Gracias. Gracias, doctor. El doctor Richard. Responsabilidad diferenciada no es por sanciones. Hay indudablemente una ilicitud y puede haber dos responsabilidades. Una interna, si la sociedad perjudicada porque se violó una ley de monopolio, de participaciones o de cosas por el estilo, ahí sí se da claramente, yo diría, la responsabilidad de los dos frente a la sociedad. Ahora, si hay daño externo, señores, la responsabilidad va a ser si hay daño real. Recuerden que el 143 del Código Civil hoy blinda a los accionistas, a los socios, si hay patrimonio suficiente. El problema de la garantía del capital social se ha transformado en garantía del patrimonio suficiente para enfrentar las obligaciones sociales, que está en todo el capítulo de disolución y liquidación de la sociedad y trae la solidaridad de todos los que hayan intervenido conforme al artículo 99. Gracias, doctor. Cierra el doctor Manovi. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser brevísimo. Ante todo, felicito a la doctora Ferrer, que trajo a colación un tema que a mí me torturó desde que era joven. No puede ser que un señor, por ser socio oculto de un accionista, responda por todo el pasivo social. Es ridículo. Sin embargo, hubo una cantidad de juristas que lo defendían, así que felicitaciones especiales. Con respecto a lo del doctor Baro, el objeto en nuestro derecho positivo protege a los socios. La precisión del objeto es para que los administradores no dediquen el patrimonio que contribuyeron a formar a una actividad que no consintieron. En el derecho positivo argentino no hay protección de los terceros en función del objeto, y la prueba es que la sociedad por sí sola, sin preguntarle nada a ningún acreedor, puede modificar el objeto sustancialmente. De importar bananas puede pasar a fabricar armas. Y finalmente, la controvertida cuestión de la responsabilidad del administrador de hecho no es de los temas por los que estoy dispuesto a batirme a duelo. Está en la ley inglesa, hay todo un tema sobre la responsabilidad del administrador de hecho. Lo que sí llamo la atención es que es un tema que hay que tener mucho cuidado en legislarlo, porque hoy el juez en el caso concreto va a aplicar lo que corresponde, porque no puede ser que tenga más responsabilidad el administrador de derecho que el de hecho. Y me refiero al caso del que está detrás, no me refiero al mal elegido, que sobre eso es otro capítulo, es una situación totalmente distinta. Pero también lo felicito al doctor Marcos en cuanto a que expresó enfrentar la tendencia a extender indiscriminadamente responsabilidades de aquí para allá sin que exista un motivo real para hacerlo. Y esto no es para defender a los pillos, para usar palabras de un autor que no nombro porque no me gusta. Gracias, doctor. Vamos a darle un minuto a cada ponente para que puedan... Técnicamente son 2 minutos.
2 minutos. Bueno, entonces empezamos por el doctor Aguinaga, que es por orden simplemente, a quien se han referido los Gracias. Bien. Bueno, al doctor Palmero le contesto primero. Sí, yo lo que usted dijo en una ponencia que presenté en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil lo expuse. Por supuesto que la sociedad es una persona jurídica y por lo tanto si yo propongo en una evolución avanzada de mi idea la derogación del objeto como elemento esencial, también correspondería derogar el 156. Incluso el 141 me da la razón, me asiste la razón en el sentido de que el Código Civil y Comercial le otorga o le da la aptitud a las personas jurídicas de adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. O sea que ya estamos pensando en un concepto mucho más amplio de lo que es realmente el objeto. Son los fines de su creación. Y creo que el derecho en el mundo va hacia eso. Dejar de ver los objetos y concentrarse un poquito más en el fin por el cual se creó la persona jurídica o en este caso la sociedad. Y frente a la observación que me hace el doctor Manóvil, perdón, yo comparto que no quería darle la espalda. Yo comparto de que esa función de garantía es principalmente respecto de los socios, pero creo que debemos analizar que los socios también poseen otras herramientas que le prevé la ley para poder encauzar a los administradores o representantes de la sociedad. Por lo cual creo que el objeto pasa a ser... Son más las complicaciones que trae aparejado el hecho de tratar de ceñirnos al objeto o no, estado dentro del objeto o no, ultravires no, 58. Yo creo que si avanzamos desde el punto de vista de la seguridad jurídica, no solamente para los terceros, sino también para los socios, y sabiendo que los socios poseen otras herramientas para hacer su derecho de socio, creo que el futuro es lo que propuse. Gracias, doctor. La doctora Ferrer. Bueno, cede su espacio al doctor Fernando Marcos. Rápido, 2 comentarios. 2 minutos. Disculpen, no retuve el nombre de los colegas, recién debo estar medio sordo. Me hablaban de las reglas del mandato. Claro, precisamente las reglas del mandato no son las que aplican en este caso, porque precisamente el administrador, de hecho, estamos hablando de una gestión habitual, constante, que es de facto, no es un acto concreto específico. Las reglas del mandato aplican para otra cuestión y además de lo que pretende la norma es asimilar, que es lo que hace la ley de SAS, asimilar la responsabilidad de estos administradores de derechos y aquellos que hacen de esta actividad fáctica una gestión habitual de la administración y de los negocios sociales, una responsabilidad similar a la que tienen los administradores de derechos de la sociedad de que se trate. Entonces, las reglas del mandato, primero, son de difícil aplicación porque estamos hablando de otra cuestión, en realidad como de una integración de facto de un órgano de la sociedad. Segundo, también hay que tener en claro otra cuestión. Las normas, o mejor dicho, la búsqueda de una regulación del administrador de derechos, lo que busca precisamente es diferenciar a aquellos que actúan precisamente bajo el mandato de la sociedad de manera habitual o circunstancialmente, y precisamente evitar esta tendencia a que cualquiera que actúa bajo un mandato se lo quiera ver como un administrador de hecho, precisamente, porque son situaciones totalmente distintas. Entonces, precisamente para diferenciar y proteger la situación de los mandatarios o de aquellos que están actuando aisladamente o circunstancialmente. El tema de si las normas actuales nos alcanzan o no alcanzan para responsabilizar. El tema es que si yo quiero hacer responsable a los administradores en los términos de los administradores de derecho, por ejemplo, no puedo extender la solidaridad porque no la puedo presumir. La solidaridad no se presume. Yo para poder, por ejemplo, extender una responsabilidad solidaria debe haber una norma específica que la contenga. Hoy no la tenemos. Hoy no tenemos normas para extender la responsabilidad solidaria a alguien invocando o atribuyéndole la calidad de administrador de hecho. En el caso de la SAS, que mencionaban recién que casi podía hablarse de una responsabilidad objetiva, yo no lo veo así. No lo veo así, ¿por qué? Porque el artículo 52, cuando, me permito verlo un segundito, cuando habla de esto y dice que van a responder aún por los actos en los que ellos no participaron, de lo que está presumiendo la norma es que el administrador de hecho está al alcance, porque es un administrador de hecho, entonces está al tanto de lo que hacen los administradores de derecho y viceversa. Por eso los administradores de derecho responden por lo que hace el administrador de derecho,
más allá de que hubiesen o no participado en la norma. Es una cuestión pura y simple desde ese punto de vista. Y no sé si me olvido de algo. Un dato que daba el doctor Manóvil y que yo lo cito en la ponencia, el tema de que la necesidad de regularlo, pero con cuidado y con mucha precisión, precisamente para que esto no se transforme en un mecanismo de extensión. Precisamente para evitar eso es que me preocupa y planteo la necesidad de incluirlo dentro de la ley de sociedades, para que sea la ley de sociedades desde la perspectiva, desde la plataforma de lo que es la administración societaria y de lo que implican los actos de gestión, para analizar realmente, como enseña el Código Civil cuando habla de la culpa, dice, cuando hablamos de la debida diligencia, ¿de qué hablamos? De la diligencia debida según las circunstancias del tiempo, del modo y del lugar. ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde se desenvuelven los negocios societarios, el riesgo empresario, el riesgo de la administración? Por eso la ley nos habla específicamente de diligencia y lealtad del buen hombre de negocio. No nos habla de una diligencia o lealtad cualquiera, sino de una diligencia o lealtad especial que se da en el marco de los negocios societarios y en procura del cuidado del interés social. Bueno, nada más. Distinguidos colegas, hemos batido el récord de tiempo. Felicito a los ponentes porque han traído temas muy interesantes y el debate los enriqueció y muestra un aire de razonabilidad en la interpretación del derecho, que es lo que debemos buscar siempre. Muchas gracias. Gracias a todos. Aunque no esté en desacuerdo con Marcos, yo le digo, mirá, esto, el apoyo para que mejore, y él me contesta, la semana siguiente él me contesta en lo más de lo que sabe. Así que eso, por favor, ténganlo en cuenta, porque yo posiblemente lo use para charlar con algunos de ustedes y no para pelear.